de saludarlos, un placer. Para quienes no me conocen, soy Roberto Sá, periodista, editor de economía de Mega Noticias, panelista económico de Radio Cooperativa, y quiero hoy día contarles que vamos a estar conversando de uno de los temas de moda por estos días, la contingencia. Son tiempos muy difíciles, estamos viviendo la mayor pandemia mundial de los últimos 100 años, lo que ha acarreado una crisis económica brutal en nuestro país, en un Chile que ya venía zamarreado por el estallido social del mes de octubre. En Integral Speak vamos a abordar los efectos de esta crisis económica y, por cierto, también los caminos que deberíamos recorrer para salir de esta tremenda crisis. Para conversar de estos temas, voy a presentar a los invitados de hoy a este Integral Speak. El primero, el dueño de casa, Marcelo Matus de la Parra, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, experto en finanzas y socio director de la empresa Integral Chile y de Reset Chile. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola Roberto, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a conversar también en esta oportunidad con Armando Alcázar, psicólogo de la Universidad de Diego Portales, socio director de publicidad y desarrollo de contenido de la empresa de investigación, generación e integración de datos Criteria. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Bueno, y nuestro tercer invitado es Marcos Lima, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile, exdirector de Codelco y académico de Ingeniería en Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, Marco? Gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, quería leer también una carta que nos ha hecho llegar esta tarde otro de los invitados, Sebastián Sichel, el presidente del Banco Estado, con quien también queríamos contar en esta oportunidad, pero por razones de la contingencia, él está presidiendo el Banco Estado, está con todo el tema del 10%, entonces no pudo participar de esta instancia, nos ha mandado esta carta, la voy a leer. Dice: estimados, lamento profundamente no poder asistir como expositor a esta conversación. Pido las disculpas correspondientes tanto a los asistentes como al señor Marcos Lima, el director de Codelco y académico de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, a Marcelo Matus de la Parra, socio director de Integral Chile, y a quien modera el periodista de economía Roberto Sá. Mi participación estaba confirmada desde hace algún tiempo, sin embargo, y debido a una reunión de carácter urgente e impostergable, me es imposible estar con ustedes en estos momentos. Reitero las disculpas, si no me cabe duda que próximamente podremos volver a reunirnos. Sebastián Sichel, presidente del Banco Estado, entonces, que nos ha mandado esta carta. Pero bueno, vamos a conversar de lo que nos ha convocado desde 1982, que la economía chilena no vivía una situación tan compleja como la de ahora. Yo diría que son crisis distintas, pero las complejidades puede que sean las mismas. 1982 era otro Chile, otro tiempo, el origen de la crisis fue otro, pero las complejidades y lo que lleva a ser el parangón son los mismos. Chile ha sufrido en menos de un año 3 duros golpes, 3 shocks en términos de boxeo, 3 golpes al mentón. El estallido social, la pandemia del coronavirus y, por supuesto, la actual crisis económica, cuya máxima manifestación que hemos conocido es el tema del desempleo. Lo más importante es que esta semana ya hemos sabido una cifra del duro golpe que ha vivido la economía. El Banco Central ha informado que el Producto Interno Bruto, que el crecimiento económico en el segundo trimestre tuvo una caída brutal, 14,1%. No se salvó prácticamente ni un sector. Salvo la minería, todos los demás rubros cayeron con una brutal caída del consumo de las personas, 22%. Todo esto además se ha traducido en una masiva pérdida de puestos de trabajo. Estaba viendo la última tasa de desempleo de Chile que mide el INE, 12,2%, entre los despidos, las cuarentenas, los negocios que no pueden abrir, ha habido una fuerte caída en los ingresos de las personas. Claramente de esta saldremos más pobres, las personas, las empresas y el fisco. Pero el gobierno ha desplegado una serie de medidas, una batería de medidas, solo voy a mencionar las más importantes: la Ley de Protección del Empleo,
que permite a las empresas que están complicadas suspender el contrato con los trabajadores. 700.000 personas están en esa condición. Se creó el ingreso familiar de emergencia, en principio para las personas de más bajos recursos, luego se debió abrir a capas medias. Está el bono de 500.000 pesos para la clase media y el préstamo estatal solidario para la clase media. Se acordó con los bancos postergar el pago de créditos hipotecarios hasta por 6 meses y en las mismas condiciones. Se logró una ley para evitar cortes por no pago de servicios básicos, se entregaron millones de cajas de alimentos y se desplegó el crédito FOGAPE, un crédito blando para pymes que no ha tenido el alcance esperado. Medidas algunas buenas, otras que llegaron a tiempo y otras que llegaron muy atrasadas, lo ha reconocido el propio gobierno. Y es por eso que en paralelo tuvimos una fuerte polémica para sacar el 10% de las cotizaciones de los trabajadores, que hasta ahora yo diría el balance es positivo. Más del 93% de las personas que pidió en los primeros días ya ha recibido un depósito y eso incluso paradójicamente está reactivando la economía por estos días. Pero yo creo que si hay un concepto que podría ilustrar todo lo que estamos viviendo, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, es el concepto de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuán larga va a ser esta crisis? ¿Qué medidas van a ser las mejores? Además, hay que agregar que viene un proceso político muy importante, el plebiscito de octubre para cambiar la constitución del país. Vamos de inmediato entonces a intercambiar ideas sobre estos temas y quiero partir contigo, Marcelo Matus de la Parra, viendo tú cómo estás palpando esta crisis económica. ¿Estamos ya pasando por lo peor, como han dicho varios economistas, lo ha dicho incluso el gobierno? Nosotros lo que hemos percibido, fíjate que Roberto, es que estamos como en un momento como anestesiados a nivel económico empresarial. Yo creo que muchas de las medidas que ha tomado el gobierno han sido tremendamente certeras, como tú dijiste, otras bastante más atrasadas, pero estamos viviendo un momento que lo hemos visto y lo hemos estado observando permanentemente como adormecidos. Es como que nos hubiesen puesto un pentotal a la vena a nivel empresarial y a nivel económico. Claro. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que no estamos viviendo el peor momento. Yo creo que el peor momento lo vamos a vivir a partir del primer semestre del próximo año. Hemos notado con profunda preocupación de que muchas compañías que recibieron efectivamente estos créditos COVID están hoy día tremendamente preocupadas porque si bien es cierto, ha sido un alivio en el cortísimo plazo, ven en el mediano plazo o en el corto, porque aquí hay que distinguir el cortísimo, el corto y el mediano, en el corto plazo, hablemos primer semestre, enero del próximo año, ¿cómo vamos a empezar a pagar estos créditos COVID? Con una carga financiera en donde ya las compañías venían tremendamente debilitadas con el estallido social, con una caída en materia económica bastante importante, con una caída en sus ventas bastante importante, con un deterioro en materia financiera y económica no menor. Hoy, si bien es cierto, lo que ha hecho el gobierno ha permitido tener o mantener algunas compañías relativamente vivas, el tema es cómo van a seguir viviendo adelante en función de que lo que ha ocurrido este último tiempo es simplemente paliar pérdidas y pérdidas con la caída en la actividad económica. Esa caída en la venta de estas compañías, lo único que ha traído es prolongar la cantidad de pérdidas que han sido financiadas en gran parte con estas operaciones crediticias con garantía estatal. Pero el tema yo creo que efectivamente nos vamos a enfrentar a un primer semestre tremendamente dramático el próximo año. Lo estamos viendo, lo hemos vivido, lo estamos sintiendo. Hoy ya las compañías y las empresas están viendo cómo se readecúa su modelo de negocio para tratar de enfrentar los compromisos que vienen, porque la reactivación en materia comercial, la reactivación en materia de venta no va a ser tan rápida. Yo creo que efectivamente la reactivación va a venir el segundo semestre del próximo año. Ahí recién consideramos que vamos a empezar a ver la luz, pero yo creo que el momento más complejo lo vamos a vivir sin duda alguna a partir de noviembre, diciembre de este año y durante todo el primer semestre del próximo año. Sí, yo creo que eso también es fundamental que la gente lo entienda, las empresas, las pymes, que este es un proceso que no va a ser rápido. En ese sentido, Marcos Lima, tú
Tú vienes del mundo minero, trabajas en el mundo minero. La minería ha sido el único rubro que se ha salvado de esta debacle económica propiamente tal. Y en algún momento pensamos que podía también verse afectada cuando vimos que Chuquicamata empezó a tener brotes, que empezaron restricciones, que había algunas operaciones que se redujeron, que se empezó a trabajar solo con los obreros de la zona de Calama, la gente que venía de otras ciudades no podía, las complicaciones de aeropuertos. El único motor que está funcionando de este avión es la minería. ¿Cómo lo ves tú, Marcos Lima? Mira, claro, yo además de todo lo que has dicho, hoy día particularmente me siento muy feliz por ese salto que pegó el precio del cobre. Alguien decía que $3. sobre $3, y por lo tanto, para nosotros quienes trabajamos en la minería, esto es como que el equipo tuyo haya ganado el fin de semana, el día lunes aparece con otra cara. Y eso obviamente es un reflejo de lo central que resulta el precio del cobre en el sector minero chileno. Y por lo tanto, yo tengo una mirada bastante optimista. No solo porque la minería logró estabilizar y disminuir sus contagios, sino también porque, fíjate que con un porcentaje bastante cercano al 60% de trabajadores, hemos sido capaces de generar mayor producción que el año pasado. Y eso no deja de ser un tremendo mérito, un logro de todos los trabajadores, de todas las empresas del sector. Y por lo tanto, yo siento de que la minería ha sido un baluarte y va a seguirlo siendo en el futuro. Pero no solo la minería, yo también quiero rescatar otros sectores productivos, en particular las exportaciones. No sé si, por ejemplo, la agricultura hoy día, la agroindustria está muy entusiasta con respecto al próximo año a propósito de que se está disminuyendo la sequía. Es cierto, la celulosa ha tenido más problemas, el sector forestal, pero la pesca y también el sector salmonero, pero en general yo diría que los motores exportadores chilenos están absolutamente intactos. Y eso no deja de ser una señal positiva. Sí, Cuando uno mira la economía internacional, y yo creo que es bueno, un país tan abierto como Chile, es importante considerarlo, piensa que el índice, ¿no es cierto?, de acciones de Estados Unidos, hoy día, ayer llegó al récord. Entonces, yo creo que la palabra es incertidumbre, más que pensar... Lo dije al principio, ese es el concepto, incertidumbre, sí. Lo dije al principio, el gran concepto de incertidumbre, sí. Todavía, Roberto, yo creo que yo no estaría por apostar, ¿no es cierto?, de que esto no vaya a tener una recuperación en B corta. Y efectivamente logramos salir con fuerza. Pero eso tiene que ver con el entusiasmo con que uno parta. Este propio, el efecto que tú mencionabas con respecto al 10%, ha permitido que un sector que de los más golpeados, como el sector retail, haya levantado algo la cabeza. No es ninguna novedad, ¿no es cierto?, que una parte importante de esos recursos se han ido a consumo. Y eso, aunque sea por un tiempo breve, va a afectar positivamente los espíritus animales. Y eso yo creo que puede ser una señal positiva hacia adelante. Claro, estamos en Integral Speak hablando de esta economía en medio de la pandemia, de esta crisis, los efectos que está teniendo, cómo salimos de ella. E invito a la gente que nos está viendo en los streaming que estamos desarrollando, sobre todo en YouTube, a que nos hagan preguntas, nos hagan llegar preguntas para hacérselas también a nuestros 3 invitados que tenemos hoy. Y quiero seguir ahora con Armando Alcázar, con la mirada que tiene Armando o que nos pudiera brindar de esta crisis, de los efectos en la gente, desde el punto de vista de Criteria, ¿no? de la empresa que representa Armando, en el sentido de las encuestas, de cómo ven ustedes el sentir de las personas frente a este tremendo chaparrón que hemos estado viviendo los chilenos, porque, como decía al principio, no es solo la crisis económica, no es solo la crisis sanitaria, sino nosotros venimos en crisis desde el año pasado. O sea, creo que no sé si en la historia de Chile se ha dado que en tan poco lapso de tiempo vengan
tres shocks tan fuertes como lo que hemos vivido nosotros en menos de un año. ¿Cómo lo ves tú, Armando? Bueno, había una película que describía perfectamente el fenómeno que se llamaba La Tormenta Perfecta. Ustedes se acuerdan que cuando va George Clooney en un bote pesquero y se encuentra con que vienen tormentas de 3 partes y que era inevitable el colapso. Y yo creo que a nosotros nos pasó un poco eso, la diferencia es que fueron, de alguna manera, fueron en alguna secuenciación. Y todo eso generó una amalgama de cosas, incluso importante en el tema emocional, de la ciudadanía, que ha sido sumamente complejo. Desde el estallido social, una cosa que primero se devela es este desacople que hay. El desacople que hay entre la mirada de la élite tecnocrática y la ciudadanía respecto de algunos temas importantes y que venían siendo una fuente de presión importante ciudadana. El alto costo de la vida, el incrementar que esto significaba, las pensiones, un montón de cosas. Después, evidentemente, viene el tema de la pandemia, que nos pone frente a un concepto que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en varios sentidos. Vulnerabilidad de la salud y la vulnerabilidad económica, el temor a la pérdida del ingreso, el temor a la pérdida del empleo, que eso se transforma en una incertidumbre brutal y súper difícil de administrar, porque acuérdense que los primeros mensajes y la primera preocupación era encerrarnos, cuarentena, habremos llegado al pic, la muerte pasa a ser un tema importante, y después, aparejado esto, el tema económico que es evidente, producto de que baja la capacidad productiva, y esto evidentemente va generando toda una atmósfera sumamente compleja. Cuando hablamos al principio de todas estas medidas que fue implementando el gobierno, acuérdense que fue una cuestión que no ha sido fácil, ¿eh? Acuérdense que hemos sido testigos de discusiones muy complejas. De primero con el tema sanitario, acuérdense que lo primero que pasaba con esta postura del Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, con los alcaldes, con respecto a las cuarentenas, de apurar procesos, de si estamos preparados, que no nos ha llegado esto. Entonces ya alertaba que habían discusiones cruzadas que no nos estaban ayudando a administrar este proceso de una forma también emocionalmente más contenida, con contención. Después, todo el paquete de medidas, más allá que algunas hayan salido y otras no, también nos develó que no fue fácil. O sea, algunas fueron partos bastante interesantes, con mucha luz pública, y de nuevo, perdón, este desacople que hay no es trivial. De hecho, acuérdense que el famoso 10%, el 10% fue un mes de discusión muy complicada, en el cual además la coalición de gobierno prácticamente se quiebra y genera también un cisma interno. Y cuando eso uno lo mira como ciudadanía, que es un poco lo que nosotros tratamos de estar leyendo, eso genera también una multiplicidad de emociones, porque uno lo que espera en estos contextos es el rol del Estado. Y el rol del Estado en un sentido apoyador, protector, decisivo, resolutivo, y un poco lo que mirábamos, éramos un Estado que estaba en una cosa un poco expectante, dubitativa, o con una agenda que uno pensaba, decía, esta agenda no está entendiendo lo que yo estoy necesitando, o no está atendiendo mi capacidad de poder resolver lo que yo estoy viviendo hoy día. Y por eso que esta amalgama emocional y racional que hay, ha hecho este periodo particularmente complejo. Es un poco también la mirada que hay que poner, porque algo cuando miramos hacia adelante, más allá de la discusión del optimismo y pesimismo, hay que entender que hoy día como Estado hay una petición, una demanda de cómo administrar con mayor sensibilidad un proceso que lo más probable es que va a ser de 1 año y medio, 2 años. Y ojalá que sea, evidentemente, dentro de la atmósfera del optimismo, que siempre es una necesidad humana, que sea lo más corto posible la reactivación, o cómo administramos el largo proceso, además con un proceso constituyente que tiene discusión, que tiene polaridad y que tiene una cosa de piel, porque estamos definiendo cosas importantes. Sí, eso que tú dices, Armando, es tremendamente relevante, yo creo, en esta discusión. El gobierno, yo creo que cayó en las redes de lo que se ha planteado, que es la necesidad de focalizar, que está bien, en la buena literatura económica es un concepto que se debiera trabajar, pero parece que aquí
la necesidad de tener medidas fuera de la caja era más importante que aquello. Incluso Alan Greenspan, el expresidente del Banco Central de Estados Unidos, decía que quizá era mucho mejor repartir plata tirándola desde un helicóptero, que podía ser mucho rápido y mejor que estar buscando fórmulas, porque efectivamente aquí cada requisito, cada cosa para que no vaya a agarrar una ayuda a alguien que no corresponde, finalmente terminó siendo un sedazo súper complejo, y así fue como fue creciendo lo del 10%. Ahora, yo quería abordar otro tema que para mí es súper fundamental, que es el tema de la pérdida de valor, la pérdida de ingresos que está viviendo todo el mundo, o sea, pymes, medianas, grandes empresas, las personas al no tener empleo, y que ha llevado mucho a plantear lo que yo decía al comienzo, de que vamos a salir de esta más pobre. ¿Cómo lo ves tú eso, Marcelo, ese escenario, donde las empresas han tenido muchas que llevan, por ejemplo, los restaurantes, qué sé yo, el turismo, llevan 4 o 5 meses, y en el caso, por ejemplo, los restaurantes no tienen para cuándo. Recién ahora estamos viendo tímidamente lo del comercio. El Costanera Center, que es un mall gigante, va a poder funcionar solo con 1.000, 2.000 personas, está funcionando. ¿Cómo ves tú eso de la pérdida de ingresos y de que vamos a bajar varios escalones en cuanto a pobreza, país, persona, empresa, fisco, todo? Mira, yo escuché atentamente a Marco y a Armando, ¿eh? Volviendo un poco atrás, antes de responder tu pregunta, porque creo que al final todo esto va concatenado, digamos. Hablan de que yo creo que llegamos hasta la Z del abecedario, decían unos que esto iba a ser una B corta, una U, una L, llegamos hasta la Z, digamos, ¿sí? Aquí, como tú bien dijiste, Claro. todo lo que tú quieras, digamos, ¿sí? Pero la incertidumbre, la inestabilidad, uno tiene que hacerse cargo. Y como siempre lo hemos propiciado, uno tiene que hacer que las cosas pasen, independientemente de lo que estamos viviendo. Por otro lado, yo creo que aquí se han tratado de hacer un montón de cosas dentro de lo que significa la perfección. Y yo creo que la perfección en ninguna materia existe. Lo perfecto siempre ha sido enemigo de lo bueno. Y por ende, aquí se han tomado una serie de políticas y eso ha hecho que el Estado fundamentalmente haya llegado tarde en algunas cosas, es porque tratamos de ir o se trató de ir en búsqueda de lo perfecto. Yo creo que aquí, y que dice relación como para ver cómo vamos a enfrentar esto, yo lo que vemos nosotros es que tenemos que mirar esto desde arriba. Aquí hay que tener claro que hay que tener políticas que vayan hacia resolver el problema del cortísimo, pero sin perder de vista cómo activamos situaciones en el corto y en el mediano plazo. Hay situaciones de urgencia, sin duda alguna, pero hay que ir a resolver esas situaciones de urgencia en materia financiera y en materia económica para las personas y sobre todo para las empresas también. Pero también hay que mirar el corto plazo y el mediano, porque si nos quedamos pegados en el corto, esto va a ser como un tsunami. Y por ende es un poco lo que tú acabas de mencionar, qué va a pasar con el canal Horeca, por ejemplo, hotel, restaurantes y casinos. Hemos preguntado, bueno, ¿cuántas empresas del sector industrial, hotel, restaurante, casino, han logrado tener algunos beneficios de lo que fueron los créditos COVID? ¿Cómo un sector industrial que aporta en forma importante a lo que es el Producto Interno Bruto de este país, no hemos tomado conciencia de la relevancia que ese sector tiene para poder impulsar políticas estatales o gubernamentales que permitan apoyar a ese sector industrial? Por lo tanto, aquí no solo hay que ver el cortísimo, yo creo que hoy día lo que hace falta fundamentalmente es una política con una mirada de corto y mediano para poder apoyar muy fuertemente en materia no solo financiera, sino que en materia de orientación a las empresas, sobre todo aquellas empresas que están en sectores industriales que se han visto tremendamente dañadas, con una política gubernamental de corto y mediano, pero que sea dirigida a determinados sectores industriales que nos interesa como país conservar y que son tremendamente aportantes al Producto Interno Bruto. En la medida en que nosotros, o este país, o el gobierno, no tenga una mirada en términos de reactivación, pero dirigida a determinados sectores industriales, vamos a seguir pegados en el cortísimo plazo
Y la verdad es que la mirada, no es que nosotros seamos alarmistas, pero como compañía tenemos la sensibilidad de lo que está pasando, sobre todo en este canal Horeca, y no solo en el canal Horeca, en el sector industrial de la construcción, en el sector industrial metalmecánico, que está siendo fuertemente afectado y que son motores y seguirán siendo los motores de reactivación de un país. ¿Cómo hoy día podemos ser capaces de tomar a estos sectores económicos y generar políticas que vayan directamente a ese sector industrial, que son los que promueven y que, por otro lado, absorben una cantidad de empleo no menor en este país? Sí, bueno, para quienes se están integrando a esta transmisión a través de nuestras plataformas, a través de YouTube, les cuento que somos Integral Speak. Estamos justamente hablando de esta tremenda crisis económica que estamos viviendo producto de la pandemia y las posibles salidas. Estamos con Marcelo Matus de la Parra, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, experto en finanzas y socio director de la empresa Integral Chile y también de la empresa Reset Chile. Estamos con Armando Alcázar, psicólogo de la Diego Portales y socio director de la empresa Criteria. Y además estamos conversando con Marcos Lima, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, exdirector de Codelco y académico de Ingeniería en Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marco, quiero ir contigo ahora también sobre algo que decía Marcelo Matus. ¿Cómo empezamos a ver esta salida, esta crisis? ¿Dónde hay que poner los énfasis? El gobierno ya ha dicho que uno de los énfasis será en un millonario, inmenso, gigantesco plan de obras públicas. Está en el manual, ¿no? Eso está en el manual de que para salir de crisis las obras públicas son rápidas, mueven dinero, generan clúster productivo, demandan mano de obra. Va a haber además subsidio a la contratación de mano de obra. Ayer se aprobó también algunas rebajas tributarias temporales para las pymes. ¿Por dónde más se podría escarbar? Está bien, hay algunos que incluso debiera haber alguna intensidad de género, por ejemplo, poner más fichas en mujeres que han sido quizás las más afectadas por el desempleo, por venir justamente de esos rubros que son muy sensibles en mano de obra, como son el comercio, el turismo y la gastronomía. ¿Cómo lo ves tú eso, Marcos Lima? Mira, quiero partir por el final de tu comentario. Es muy importante que nosotros definamos desde el punto de vista país un conjunto de políticas destinadas a defender el empleo femenino, el empleo de la mujer. ¿Por qué? Porque Chile históricamente había tenido un porcentaje muy bajo del género femenino en la fuerza laboral, lo que conspiraba con el crecimiento. Afortunadamente en los últimos años, en particular aquellas mujeres menores de 35 años, ya el porcentaje en la fuerza laboral es equivalente a de los países desarrollados. Sin embargo, esta crisis le pega directamente al género femenino en términos de pérdida de empleo. Fíjate que yo acabo de leer un artículo que en países desarrollados el porcentaje de pérdida de trabajo es casi 2-1, es decir, por cada hombre que pierde el trabajo son 2 mujeres las que lo pierden. 1,8 es la cifra que está en un informe de McKinsey, la principal consultora mundial. Entonces estamos hablando de que necesitamos políticas específicas destinadas a defender ese segmento de nuestra fuerza laboral de manera directa, porque es muy relevante mantener arriba la participación femenina en la fuerza laboral. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con la inversión que tú mencionabas. Fíjate que a mí me sorprendieron las cifras de ayer de la Corporación de Bienes de Capital. Si bien es cierto, los grandes proyectos son más o menos la mitad del nivel de inversión global del país, la cifra de caída en relación al año 2020 está en torno al 8 o 9%, lo cual no deja de ser una buena noticia, a pesar de lo duro que es ese bajón, porque efectivamente no se han desaparecido los proyectos, sino que se han corrido hacia adelante. Y por lo tanto también es una noticia positiva en el sentido de que efectivamente podemos tener por ahí una recuperación. Y la tercera cuestión que me interesa mencionar tiene que ver con la construcción. Yo creo que vamos a ser capaces de salir adelante en la medida en que seamos capaces de disminuir el número de contagios y permitir
que la construcción opere a toda máquina. A mí hay algo que no puedo dejar de comentárselo. O sea, de que en la comuna, en una de las comunas, no la quiero mencionar, pero en una de las comunas, el Consejo Municipal le haya impedido que trabaje la construcción salvo hasta las 2 de la tarde, porque los ruidos molestos, ¿no es cierto?, hacen que los vecinos quieran que no se siga trabajando. Es un atentado contra miles y miles de viejos de la construcción que hoy día están sin trabajo. La construcción es uno de los grandes ítems que nosotros tenemos que reforzar si queremos de verdad salir parados de donde estamos metidos. Yo viví la crisis del 82, yo estaba a cargo de una empresa en el sector de la construcción en esa época, y olvídense lo que fue. Nosotros no teníamos trabajo, no teníamos nada que hacer, solo podíamos trabajar 4 días a la semana. La cesantía casi llegó al 30%. Entonces, esa situación hay que tratar de evitarla a como de lugar. Es cierto de que el canal Oreca está complicado, que la pyme está complicada, pero en la medida que las grandes empresas son capaces de tirar el carro hacia adelante, no podemos olvidar que en el empleo asalariado más de la mitad de los trabajadores están en las grandes empresas. Entonces, es fundamental mantener en pie y con mucha fuerza el trabajo en ese segmento. Y yo creo que eso es lo que nos puede permitir superar una crisis que a todas luces va a ser considerada una de las crisis más graves que ha tenido, ¿no es cierto?, la humanidad en mucho tiempo. Sí, Marcos Lima es hombre de la minería y como dicen en la minería, cariñosamente a los trabajadores le dicen viejo, porque no se vaya alguien a decir, oiga, este caballero cómo trata así a la gente. En la minería, a los obreros de la minería, a los trabajadores de la minería le dicen viejo. Puede ser un chico de 25 años y le dicen viejo igual. No, así que... Yo me refería ahora a los viejos de la construcción. Claro, sí, pero la construcción también han tomado ese vocablo de la minería, esa lógica, de obrero como los viejos, así que con cariño, así se habla de los trabajadores de la minería y la construcción, para aclararlo por si alguien no se vaya a... Pero Roberto, fíjate que si Roberto, si tú me lo permites, con respecto a lo que muy bien decía Marco, yo creo que independientemente que el gobierno tiene planificado inyectar una cantidad de recursos públicos para efectos de mover todo lo que significa obras públicas, construcción, lo cual nos parece, yo creo que a todos los que estamos acá, perfecto, pero no hay que olvidar que muchas empresas que proveen servicios en la construcción son empresas de tamaño mediano, en donde esas empresas hoy día están tremendamente dañadas, porque como paralizó la construcción, paralizó su actividad y se ven tremendamente dañadas. El tema es cómo pensamos también en aquellas empresas que son proveedoras de las grandes empresas constructoras o proveedoras del mismo Ministerio de Obras Públicas, en donde cuando se reactive esto, cuando el gobierno ingrese ese dinero, ¿cómo esas compañías van a acceder al sistema financiero a una boleta de garantía de fiel cumplimiento, de seriedad de la oferta, si sus antecedentes financieros producto de la situación que hemos vivido están o poco, mediano o muy dañados? O cómo el sector financiero a esa empresa proveedora y que participa del sector industrial de la construcción va a poder apoyarla para que pueda utilizar y canalizar esos recursos que el Estado va a poner para efectos de reactivar este país. Yo creo que es un tema en el cual hay que ponerle mucha fuerza, porque no olvidemos que si bien es cierto, el Estado va a incorporar muchos recursos, hay muchas empresas proveedoras de la minería que dan una cantidad de empleo no menor, que van a ver dificultado el acceso a poder adjudicarse algunas de esas propuestas derivado de lo delicada de salud que van a salir de esta situación. A eso me refería, de que no solo es pensar desde arriba, sino que hay que bajar a la realidad de la mediana empresa en Chile para ver cómo apoyamos y cómo se apoya a ese tipo de compañía para efectos de que puedan propender a su estabilidad y volver al estado en el que estaban originalmente. Claro, bueno, de hecho, en las últimas horas se aprobó un proyecto de reactivación que ayuda a las pymes, que por ejemplo baja el impuesto de primera categoría de 25 a 10,
y las pymes han dicho, ya, está bien, súper bien, Sí, pero lo que está nosotros bien. necesitamos es capital, Es necesitamos capital, plata, sistema es el flujo. crédito FOGAPE no llega, A eso me refiero, que voy al son banco, cosas de no prenden corto. ni el computador, claro, O sea, absolutamente. ¿de qué Parece que estamos Marco hablando? quería ir, ya voy con Armando. Marco, ¿algo querías Sí, decir? yo creo que hay aquí un cambio de comportamiento que podríamos impulsar, que se podría impulsar. Y que tiene que ver con que yo estoy consciente de que la gran empresa muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no trata bien a la pyme. A la pyme proveedora, por así decirlo, a la pyme que está Claro. cerca. Yo lo viví en carne propia, ¿no es cierto? Estando en los dos lados de la mesa. Por un lado, exigiendo a mi gente en Codelco, cuando me tocó dirigir la compañía, de que tuviera una actitud mucho más cercana con respecto a todos los proveedores y contratistas que la empresa tenía. Y por otro lado, como proveedor y contratista de otras empresas grandes, me doy cuenta de ese, comillas, maltrato. Y aquí hay un mensaje que para mí es fundamental. En esta pandemia, o salimos todos juntos o no salimos. Y por lo tanto, cuando los proveedores y contratistas de una gran empresa están con problemas, a esa gran empresa le compete la tarea fundamental de apoyar a esas personas. Porque si en los momentos difíciles tú apoyas a alguien, esa persona va a ser leal contigo, va a apoyarte cuando tú tengas problemas. Fíjate que a propósito de, yo no sé si ustedes recuerdan, han pasado tantos años. Yo llegué a Codelco cuando recién se había producido el famoso Davilazo, donde se habían perdido una cantidad tremenda de dinero. Complejo momento. En los años, a principio, o sea, el año 94, principio del año 94, hace ya casi 30 años. Bueno, en ese momento, la compañía estaba muy debilitada desde el punto de vista de su imagen pública. Y a mí me sorprendió que ningún proveedor importante, ningún contratista importante defendiera a la compañía. Entonces, uno se da cuenta ahí de que la relación de cercanía que debiera ocurrir, de que todos juntos, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, no está ocurriendo. Entonces, a mí me parece fundamental que hoy día, en la situación de crisis, la gran empresa, con sus proveedores y sus contratistas, esta suerte de clúster que se forma alrededor de las empresas, se apoyen entre sí, de manera tal de que efectivamente, por supuesto, también la banca tiene que hacer lo suyo y el Estado por otra parte, pero la relación de cercanía de un proveedor, de un contratista, de la construcción o de la minería, ¿no es cierto?, con su cliente principal, con su mandante, como se le llama, ¿no es cierto?, es una cuestión que debiéramos construir hoy día con mucho más fuerza y con mucho más cariño, si es que podemos usar una palabra como esa en el mundo de los negocios. Claro, yo quiero ir ahora con Armando Alcázar, que viene del mundo de la encuesta, de los estudios, del análisis de las personas, también del apoyo que tienen los gobiernos a través de la empresa Criteria. Armando, quería preguntar, ¿cómo ves tú el proceso que viene ahora de reactivación desde el punto de vista del bajo apoyo que tiene el gobierno, yo diría, de una pérdida de credibilidad en las instituciones y sobre todo en la moneda, con tanta letra chica que han tenido estas ayudas estatales para enfrentar lo primero de la crisis, y con un ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que también que partió como caballo inglés, pero que su credibilidad o su apoyo fue bajando, partió como un ministro muy dialogante, pero después ha tenido varios entreveros en el Congreso, tuvo una actitud súper dura con el tema del 10% de la AFP, yo diría que por momentos intransigente, y ahora tiene que encabezar un proceso que va a ser tremendamente difícil, que va a requerir muchos apoyos políticos, consensos, como es el de la reactivación económica. Está difícil desde ese punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, Armando Alcázar? Vamos a seguir con la tormenta perfecta entonces. Porque claro, yo creo que a ver, un poco lo que nosotros hemos ido observando y que ya empezó a ocurrir del estallido social y antes de eso, es una absoluta desvinculación de la ciudadanía, de la tecnocracia
pero con una evaluación muy dura. De hecho, nosotros lo que venimos viendo en las encuestas desde hace rato es que la legitimidad del poder legislativo, de los partidos políticos, de la iglesia y de muchas instituciones que tienen que ver con el manejo del país se ha deteriorado dramáticamente, dramáticamente. O sea, si yo miro Poder Ejecutivo, que es básicamente el gobierno, la cosa presidencial, ustedes miran las encuestas nuestras y todas las otras, la cosa anda entre el 10, 12, 17, 18 permanentemente y con pequeñas subidas y bajadas, lo cual no es ningún buen indicador, nada para estar muy orgulloso. Al contrario, después me paso al poder legislativo, todo lo que es el tema Congreso, las discusiones, qué sé yo, y toda la cosa. De nuevo, la evaluación, ahí andan los 10%, después uno va a los partidos políticos y ahí se encuentra con los 5%. Y si yo le sumo ahora el Poder Judicial, que con todo lo que ha pasado tampoco se ha escapado de esta evaluación ciudadana muy dura, entonces hoy día hablamos de que hay una crisis de confianza bastante profunda y hay bastante yo creo que se ha generado incluso rabia y molestia, en el sentido porque, a ver, y tú tocaste el tema de la actuación de Briones. La actuación de Briones fue muy complicada, porque él en un minuto, tú dices, sí, él cuando aparece, él instaura un poco también un nuevo lenguaje desde el Ministerio de Hacienda, que hizo que para muchos chilenos, muchas de las cosas que hablaba un ministro de Hacienda por primera vez fuesen entendibles. Acuérdense, generalmente cuando hablaban los ministros de Hacienda, uno los miraba, ustedes tienen que posicionarse en alguien de clase media, media baja, y decía, ¿de qué está hablando este caballero? No le entiendo nada. Claro, y Briones, que viene más bien de una escuela francesa de la economía, no una escuela americana, una escuela europea, él logró instalar una cosa un poquito más horizontal y más simétrica. Entonces, este tipo, el ministro hablaba, y tú decías, sí, en realidad me hace sentido, lo entiendo, y además en un tono emocional que lograba demostrar empatía, que es una cosa también que en un ministro de Hacienda no era. Acuérdense que del ministro de Hacienda anterior también veníamos de un ripio bastante complejo. Entonces, eso fue muy bueno. El problema que cuando aparece este tema del 10%, yo me imagino por una articulación de gobierno, él tuvo que salir a rebatir esto, ir al Congreso y dar mensajes bastante duros. Y lo peor es que, claro, empezamos a vestirnos de mensajes apocalípticos. Entonces, en vez de matizar el contenido, lo que aparece es el dramatismo de que se saca el 10%, el sistema, que el Estado, la cantidad de plata, qué sé yo. Se va a incendiar Chile. Claro, y lo que hemos visto ahora, que ya llevamos un mes del tema, y amén de algunos problemas que han tenido algunas FP con entregar la plata, con temores, qué sé yo, el tema ha funcionado. ¿Qué otra cosa que, por ejemplo, que avala que nada es tan dramático? Primero, la plata existía, no es que la FP tuvieron que decir, no, espérense un rato, chiquillos, que vamos a tener que ir a vender, no sé, mesas, sillas para poder tener la plata. No, la plata existía. Entonces la gente efectivamente dijo, y eso ayudó a que la gente tuviese una valoración de la AFP, decir, en realidad mi plata está ahí, y en un momento me la pudieron pasar sin tanto tema, lo que obviamente que un gran porcentaje de la gente. Entonces cuando uno empieza a mirar, de nuevo, yo creo que hoy día, mirando a los procesos que vamos a entrar, que son procesos muy politizados, y que yo creo que el trabajo aquí del Estado, ¿no?, es cómo poder manejar esto con una sensibilidad ciudadana bastante mejor que la hoy día, ¿me entiendes? Para que no se genere una mayor polarización que al final lo que redunda es como el blanco y el negro, Venezuela versus el liberalismo extremo, y puras cosas que uno dice en general que no va a suceder ni lo uno ni lo otro. Entonces la gente se empieza a quedar con mensajes como duales, en los cuales entre el negro y el blanco no existe el gris, no existen matices. Entonces yo creo que de todos estos discursos y contenidos que han ocurrido, lo que nosotros tenemos que mirar es que hoy día estamos parados en un proceso, que viene un proceso político importante, en la cual hay mucha expectativa, porque hay mucha gente que tiene expectativa que este proceso constituyente apunta a tener un mejor país, un país que habla de mejor trabajo en equidad, en acceso, en mejores pensiones, se apunta a tener un mejor país. Y por otro lado, tengo que tener un país que tiene que reactivar su economía para que también todo esto sea posible. Entonces, nosotros cuando hacemos los estudios, nosotros vamos viendo
cómo esto empieza a ir a la par, porque evidentemente el proceso constituyente no es un proceso solamente político, es un proceso del país que social. a dónde apuntaba, exactamente, un proceso Exactamente. social, Oye, económico, Armando, y van en línea, sí. sobre eso mismo, estamos también con un fantasma acá, que es el fantasma de un nuevo estallido social. Yo estaba viendo algunas encuestas de Criteria que dicen que hay mucha gente que cree que va a Sí. haber, que va a volver la violencia, Sí. que va a haber problemas cuando ya estén casi todas las comunas desconfinadas, que la gente va a Sí. poder libremente, entonces que puede haber de nuevo concentraciones, por ahí algún saqueo. ¿Qué números tienen ustedes? ¿Cómo ven esa percepción de acuerdo a las encuestas de Criteria? Voy a dar un solo número. El 76% en una encuesta que hicimos recién, que es una consecuencia positiva y han ayudado a generar cosas mejores. La señal, se perdió la ¿Ahí señal. me escuchan? Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, repítenos el concepto, Armando. Tú estabas diciendo, El concepto, tienes una cifra. Una cifra, el 76% de las personas que hemos encuestado, en una encuesta que hicimos hace muy poquito, a mediados de agosto, dice que las movilizaciones han sido positivas y han ayudado a que las cosas mejoren. 76% valora las movilizaciones. Ahora, hay que tener súper claro, la gente lo que valora es la movilización, porque muchas veces se hace esta especie de que la movilización es sinónimo de la violencia. No, no. Lo que la gente valora es que la movilización de las personas ha ayudado a que sucedan cosas, y cosas que han ayudado a que esto sea un poco mejor. De hecho, acuérdense que la FP, el tema de la FP, viene aparejado de un movimiento social y ciudadano, ¿ah? Y que no tiene que ver con un tema de violencia ni nada, sino que un tema que la gente sentía que en un momento de dificultad era legítimo eso. Entonces, cuando hay una valoración de que la ciudadanía puede hacer que cosas sucedan, yo creo que eso abre a esta cosa. Yo creo que malamente uno mira que estallido social implica que van a quemar todo, ¿no? Yo creo que estallido social, hoy día lo que hablamos, es movilización de las personas por poder instalar temas en la agenda. Y yo creo que eso es lo importante. Acuérdense, y voy a volver al concepto que repetí anteriormente, el proceso que hemos vivido estos 5 meses, de algunas medidas, han sido procesos muy dificultosos, en lo cual se generó también un germen de frustración en las personas, porque las personas cuando veían que decían esta discusión iba y venía, lo que te genera a ti como un espectador que estás esperando soluciones y resolución, no es precisamente una sensación de calma, te genera angustia, te genera desesperanza, te genera temor, incertidumbre, te genera temor a la pobreza, y por lo tanto, si tú no ves que el Estado es resuelto y los políticos son resueltos, bueno, no pidamos que la gente esté de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Perfecto. Estamos en Integral Speak hablando de la crisis económica y de las posibles salidas. Vamos a ir con preguntas de la gente. Han llegado varias. Quiero partir contigo, Marcelo. Nos han llegado varias preguntas aquí. Las estoy recibiendo de Bernardo Malis Gurevich, que dice, ¿qué pasa con las pymes que no obtienen ninguno de los beneficios o de las ayudas ofrecidas por el gobierno? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves tú eso, Marcelo? O sea, yo creo que hay un sinnúmero de empresas que se han visto tremendamente frustradas, digamos, en términos de no recibir ese tipo de ayuda. Pero aquí yo creo que hay que empezar a visualizar cuáles son las compañías que efectivamente tienen un modelo de negocio interesante, porque tenemos que empezar a abrir la mente y empezar a entender de que existen otras fuentes de financiamiento que no solo dicen relación con la banca. Hay un sinnúmero de instrumentos y herramientas que han sido canalizadas a través de las instituciones financieras, pero efectivamente aquellas empresas que no han logrado captar ese tipo de beneficios, yo creo que tienen que empezar a pensar en abrir las puertas de su compañía para incorporar otro tipo de esquemas de financiación, como son hoy día que están tremendamente activos los fondos de inversión privados, las instituciones no reguladas, y cuando hablamos no reguladas por la Comisión de Mercado Financiero, en donde se está abriendo un espacio tremendamente interesante para optar a otras alternativas de financiación, y yo creo que tenemos que empezar a abrir la mente y no sesgarnos a pensar en que solo a través de los beneficios que ha entregado el Estado, por ejemplo, los créditos COVID que han sido canalizados por la banca y yo no los he recibido,
puedo no tener otro tipo de instrumentos y herramientas que sí hoy día están tomando una relevancia interesante. Lo importante es ver efectivamente cómo reinvento mi compañía, cuál es la viabilidad concreta de mi empresa, ¿para qué? Para que con algo atractivo puedan buscar alternativas distintas, como son los fondos de inversión, inversionistas privados, instituciones financieras no reguladas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay que hacer, y que es lo que hemos visto, es tratar de tomar a la compañía, analizarla objetivamente, y si tengo realmente algo interesante en las manos como negocio, no les queda la menor duda de que van a haber un sinnúmero de otras instituciones o herramientas que van a permitir propender a la estabilidad de esa compañía. Sí, eso es súper importante, a ver esas otras alternativas. Marcos Lima, te tengo una pregunta que yo creo que te la han hecho 1000 veces antes que entráramos a la transmisión, tú mismo lo reconociste, pero está acá la pregunta, es, ¿qué opinas sobre la propuesta de algunos parlamentarios de la UDI que plantean para hacer plata, para hacer caja, privatizar Codelco como una posible solución a la crisis? Yo llevo reporteando economía más o menos unos 24 años. Y la verdad que esa pregunta sale siempre, pero bueno, está ahí. Ahora hay una petición oficial de un grupo de parlamentarios. Tú como ex hombre de Codelco, hombre de la minería, ¿cómo ves eso? Mira, yo tuve el honor de presidir la compañía en una época en que el presidente ejecutivo era el zar, ¿no? Había un directorio donde había un par de ministros y por lo tanto la responsabilidad de dirigirla recaía sobre el presidente ejecutivo. Y la cuestión que siempre tuve clara es que esta compañía se debe a su dueño, y sus dueños son todos los chilenos. Y por lo tanto, la primera respuesta que siempre di a esta pregunta, que como tú dices, siempre, esta respuesta tiene que darla a los chilenos. Porque la verdad de las cosas es que cuando uno dirige una compañía de tal relevancia y con tal trayectoria, con tal historia, no llegar y decir, ¿sabes qué más? Este es un problema de negocio y bueno, si es bueno el precio, la vendo. Porque hay algo más ahí detrás. Los chilenos nos sentimos muy orgullosos de la compañía. Muchas veces yo usé una frase que decía, para Codelco en el mundo hay alfombra roja y en Chile cualquier pelafustán la basurea. Y yo creo que ese es el primer elemento que a mí me interesa dejar en claro. Yo creo que esta es una decisión que tienen que tomar los chilenos en el momento que ellos estimen conveniente. La segunda cuestión tiene que ver con que no creo, desde mi perspectiva ahora, como un chileno más, que Codelco tenga que transformarse, por así decirlo, en el sillón de la abuelita. Vale decir que no tiene precio nunca. O en ninguna circunstancia. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me sorprendió y por supuesto me sentí muy apesadumbrado. Yo no sé si vieron la noticia de la cantidad de personas que fue a la Tía Rica a recuperar sus joyas. Sí, impresionante. Sí, claro. Impresionante. ¿Y qué significa eso entonces? Que si el día de mañana, Dios no lo quiera, pero efectivamente el país pasa por una situación difícil, donde muchos chilenos están pasando hambre, donde las cosas se ponen muy feas, efectivamente uno tendrá que agarrar esa joya de la corona y empeñarla. Pero es el último recurso. Piensen solo una cosa. El año 2006, yo no sé si ya se los repetí, pero Codelco estuvo en el lugar 36 como la compañía que más plata ganó en el mundo, incluidos bancos, empresas del sector petrolero, las grandes corporaciones que ustedes se imaginan, la Coca-Cola, todo mundial, en el lugar 36 Codelquito. Entonces, es una compañía de un valor muy superior al tamaño del país. Y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos con ella, en términos de discusión acerca de si se vende o no se vende, es una cuestión demasiado relevante. Fíjense que, y esta es una anécdota, una vez fui a la Bolsa de Metales de Nueva York
perdón, a la bolsa de Nueva York. A la de Wall Londres. Street. No, a Wall Wall Street. Street. Ya, ok. ¿Y quién me atendió? ¿Qué cree usted que me atendió? El presidente de la bolsa. Entonces me mostraba eso que todos han visto por la televisión y yo pensaba, ¿por qué lo está haciendo? Porque obviamente Codelco tiene una envergadura y una influencia un peso específico. de tal envergadura que el presidente de la bolsa tenía que atenderme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa cuestión el país no la entiende. Fíjate que ayer yo hablaba, escribí una columna que se llama La maldición de la minería en Chile. Porque hemos perdido conciencia de lo fundamental que resulta la minería, de lo que ha significado para el país, de lo que ha hecho, no solo Codelco, sino toda la minería, y del potencial que hay detrás de ahí. Porque aquí la discusión se ha centrado en muchas otras cosas, pero la verdad es que estamos también metidos en otra faceta de la tormenta perfecta, que es la revolución 4.0, o lo que llaman, ¿no es cierto?, este cambio, esta modernización brutal que significa la digitalización, la automatización, el uso de estas herramientas. Y eso obviamente va a afectar a todas las empresas, las grandes, medianas y las chicas. Y ahí otra vez la minería es una oportunidad gigante para el hidrógeno verde, para el mejor uso de las aguas, para un tratamiento mejor, para el uso de lo que se llama, ¿no es cierto?, la energía no contaminante, etcétera, etcétera. O sea, entonces, otra vez una tremenda oportunidad y capaz que algún día lleguemos al desarrollo. Gracias precisamente a este tipo de cosas. Oye, bueno, Marco Lima, te van a seguir haciendo esa pregunta. Te lo digo. Oye, bueno, una última pregunta de Ernesto Oces. Me gustaría preguntar al señor Alcázar si ellos en Criteria han investigado qué relación tiene el plebiscito de octubre con la reactivación económica. Era un poco lo que yo estaba hablando antes, que de alguna manera u otra, la mirada es porque nos ponen mirada país. Y por lo tanto, acuérdense que el acuerdo que del 15 de noviembre pasado, de entrar a un proceso constitucional, tenía que ver con, bueno, veamos la gente cuál es el país que queremos mirar y si hay que reformar la Constitución para tener un país que sea más sensible en toda su estructura respecto de la sociedad que estamos mirando. Y acuérdense que eso se hace además todavía en etapa de estallido y sin pandemia. Entonces ahora cuando entramos en pandemia y con todo lo que pasa con la cosa económica, evidentemente que son procesos que se van a integrar porque un poco lo que estamos decidiendo tiene que ver con cómo miramos este país hacia adelante. Y por lo tanto no es una cosa que vamos a votar por una cosa y vamos a dejar de mirar el país que queremos, que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con temas como la equidad, tiene que ver con el tema de la dignidad, con salir de la precariedad del empleo, que es algo que hablábamos antes, porque este país todavía tiene un alto porcentaje de precariedad del empleo y que permite que sigamos mejorando la capacidad de acceso, que sigamos, nosotros tenemos temas estructurales sumamente importantes, llámense pensiones, llámense salud, educación. Salud, educación, o sea, esos son pilares estructurales de una sociedad. Y cuando nosotros entramos en este proceso y nosotros anexamos además el tema de reactivación, la gente, ¿qué es lo que espera? Que el tema de pensiones mejore, que el tema de salud sea mucho mejor que el que tenemos y que la educación sea un bien accesible y no sea un bien suntuario si tú quieres acceder a una mejor educación. Entonces, eso son procesos que van a ir de la mano y evidentemente van a ser parte de la agenda y por supuesto que va a ser también parte de la discusión constitucional. ¿En qué medida el Estado tiene un rol de garantizar una mejora y un mejor trabajo de esto? No que el Estado sea el dueño de esto, pero sí que el Estado ayude y propicie a que nosotros podamos tener a lo mejor una cosa que sea un poquito más equilibrada y más balanceada. Entonces son procesos que nosotros vamos a ir observando porque uno va a ser el contenido a lo que me refiero yo, mucho de esto va a ser el contenido de este gran proceso. Y porque acuérdense lo que es una cosa importante. Cuando vino el estallido social, una de las cosas que pasamos a discutir fue país, como
quizás hace muchos años no lo habíamos hecho, era discutir país, era discutir Chile. Y ¿Qué cuando país vino queremos? el país que queremos. Y cuando vino la pandemia, bueno, tuvimos que discutirlo porque nos dio susto que se nos cayera el país, ¿ah? Porque el tema de la pandemia fue un efecto tan masificado y tan estructural que pasamos al temor de decir, chuta, tratemos de aguantar el país que tenemos para después podamos construir el país que queremos. Sí. Bueno, hemos llegado al fin de esta conversación que yo encuentro estuvo súper interesante. Se me pasó la hora volando. Hemos completado ya 60 minutos de conversación, de análisis de lo que está viviendo el país, lo que está viviendo el mundo. Yo le quiero agradecer a Marcelo Matus de la Parra. Muchas gracias, Marcelo. A Armando Alcázar. Gracias, Armando. A Marcos Lima por esta interesante conversación, estos intercambios de puntos de vista. E invitar a la gente que nos está viendo también a el próximo Integral Speak que va a ser ahora, en el mes de septiembre, para conversar de temas tan interesantes como estos que hemos debatido en la jornada de hoy. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Gracias, Roberto. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.